Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos reunidos el día de hoy para el grupo de contabilidad, sea minuto de Dios, con el fin de una vez pues, poder presentar la información en base que respecta a los temas derivados de la contabilidad, haciendo una breve ilustración, base como para la información que se puede llegar en este caso a considerar importante bajo el concepto de las NIF para pymes, a través de sus sesiones, especificación de las 5 sesiones que están ligadas a determinación a la información y que probablemente les va a servir como insumo porque esto normalmente pues, no se explica, sino que hace parte de lo que respecta a lo que se va descubriendo a lo que no tiene acceso de las empresas para poder conocer la importancia determinada. Entonces, por allá en el año 2009, en relación a las normas internacionales, de la ley 1314, de referencia, ¿sí? Y pues de lo que hablaban de convergencia, en lo que tiene que ver con todo el plano de la sistematización, la adaptación, probablemente en la implementación, se dio lugar de una u otra manera a la gota de lo que el 95% más exactamente dicho, de las empresas aplican NIF para el plano colombiano. Pero por allá el 27 de diciembre del 2013 el gobierno nacional escribió el decreto 3022, el cual de una u otra manera el marco técnico de la contabilidad, todos que son medianas y pequeñas empresas, aplican las consideraciones de la NIF en cumplimiento a esta ley 1314 y tomando pues, el direccionamiento estratégico emitido por los dos cuerpos, en este caso más el Consejo Técnico de Contaduría, que eso es lo que quiero llegar aquí como a revisar, si encuentra esa información fundamental, pues creería yo que después de haber visto parte de la información de los estados financieros, es importante recapitular sobre esto que les estoy indicando. Entonces, la idea es, para el caso contable, no contable, administración, contabilidad, es importante tener en cuenta esta información. Igualmente, pues, en el caso de los oficios de información del 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo como tal, ¿sí? Sustentaron esa propuesta de la aplicación del Banco Internacional para las pymes. El 27 de diciembre de 2013 se expide ese decreto, en el cual quedó establecido un marco técnico. Se determinan requerimientos para la protección del grupo 2, aplicarla para las pymes, que son la ahorita de 35 sesiones. La primera hace énfasis en las pequeñas y medianas entidades, en el cual, pues, de cierta manera, en la descripción se describen las características que deben de tener las empresas para ser catalogadas como medianas y pequeñas. Entonces, ahí vamos dentro de cada sesión. Y la NI, o la NI del soporte, en este caso, para la primera sesión, no tiene ningún soporte. En cambio, cuando entramos a estudiar la segunda sesión, entendiendo que la primera es quienes abarcan esas características, ¿sí? Va a haber un plano, va a haber una esquematización, pues únicamente esto se ha venido reglamentando en todos esos grandes grupos. Ya en la segunda sesión, esos conceptos y principios generales describen el objetivo de los estados financieros de las pymes, en las cualidades de información útil, comprensible, esos principios básicos subyacentes a la información de los estados financieros. En este marco conceptual del IASB, hace esa presentación de los estados financieros. Ya por allá en la especificación de la sesión 3 se habla de la presentación de esos estados financieros, se explica de manera razonable qué son, para qué sirven, cuáles son sus requerimientos, los cumplimientos, a qué se refiere ese conjunto completo de esos 5 estados financieros de propósito específico, y se hace la presentación de los estados financieros. Ya en la cuarta sesión habla específicamente del estado de la situación financiera como primer balance, en este caso de la empresa, y establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarlo. Entonces se abarca la locura igualmente en la presentación. Miren que hay relativamente los 6 primeros sesiones enmarcan esa locura de los 41 NIC.
marcan de una u otra manera posteriormente las NIF que se van a asociar a esas 16. Entonces, esto es un bonito estudio que le plantea dentro del hecho del reconocimiento, de la medición posterior, inicial, de la revelación de la información cualitativa y cuantitativa. Ya por allá en nuestra sesión número 4, en el estado de la situación financiera, pues especifican otro lado, cómo presentarlo. Y en la 5, hace énfasis al estado de resultados integral o de resultados, porque hay varios estados de resultados, que eso ya ahorita vamos a informar en dónde van ustedes a poder apreciar toda esta información de una manera mucho más profunda. Y lo que quiero llevar al plano es de que esa sesión 5, el estado de resultados, establece una entidad de presentar un estado de resultados integral o no, y para un periodo, es decir, el rendimiento financiero en uno o dos estados financieros, cuál se determina o se examina más bien por parte de las personas, en este caso, ¿cierto? De la forma de divulgación de la información. Luego ya se hace énfasis al estado de cambios en el patrimonio en esa sesión 6, el estado de resultados y ganancias acumuladas igualmente o tal. Y en el estado de cambio en el patrimonio pues establece los requisitos de cómo presentar de manera horizontal, periodos, estado de cambios en el patrimonio, que es la cuenta 3, en donde se determinan las circunstancias, condiciones, ¿sí? Específicamente como tal de lo condicionado o lo que ocurrió de manera gerencial. Y ya en la nota, en la sesión 7, en el estado de flujo de efectivo, ahí es donde hay que presentar la información sobre los cambios de efectivo, el flujo del efectivo. Sí, no el flujo de caja en este caso, porque no se puede materializar, pero sí el flujo de efectivo a través del equivalente, de sus equivalentes en el efectivo, del periodo, de los dos periodos, del estado de flujos, a través de las actividades de operación, de inversión y de financiación. Y en la sesión 8, que habla de las notas de los estados financieros, igual dentro de la NIP, en consideración para lo que tiene que ver la NIP 1, que era lo que decíamos ahorita que va hasta la 6, pero pues mirando un poco la reflexión de la nota de los estados financieros, ese estado de efectivo tiene su propia NIC, la 7, ¿no? Que considera pues la sesión misma 7, que establece la información de lo que hablábamos ahorita. Ya en las notas, pues son los principios subyacentes de la información, de donde hablamos de la reflexión, de presentar esas notas de manera general, de manera específica, argumentando las políticas, argumentando relativamente el marco conceptual dentro de todas sus políticas contables, inclusive el manejo detallado de cada uno de los rubros, de la decisión dentro de lo corriente, no corriente, de las especificaciones tributarias, los impuestos a favor, de los impuestos debidos como tal. Bien. De la sesión 7 y 8 de las notas, en este caso la 8 más técnicamente, se afluencia las notas de los estados financieros. Ya nuestra sesión número 9 habla de los estados financieros consolidados y separados. Esta información va a venir, es importante. Estamos hablando de los estados financieros consolidados, separados, la especificación de las empresas, de los grupos empresariales, de los procedimientos de su preparación, del método del patrimonio, de la proporción de la orientación sobre los estados financieros, combinados inclusive de empresas, de holdings empresariales, de los grupos empresariales. Bien, pues ahí es importante recapitular esa 27 de los estados financieros consolidados. Ya cuando hablamos igualmente sobre la sesión 10 de las políticas contables, de la estimación, provisiones de la estimación de las proyecciones y los errores, periodos inclusive anteriores o errores materiales e inmateriales, proporcionan la orientación en la selección y la aplicación de las políticas contables. Estado financiero, en este caso el tratamiento de los cambios y estimaciones contables, correcciones de errores, de periodos inclusive anteriores, donde miramos que esa preparación pues, va ligada a la NIT 8 de las políticas contables, los cambios y las estimaciones. Está amarrado, así como realizar la sesión otra vez. Dice, los estados financieros consolidados tienen su propio NIT, la NIT 27. Y lo que vamos a ver allí es que las políticas contables en la sesión 10 hacen énfasis en este caso como tal, no solamente a las políticas, sino a la estimación y el error por parte de la información financiera. Miren que ahí tenemos una serie de sesiones que nos van a dar un espacio para poder, de cierta manera, pues el tema de las NIF. Igualmente, para pertinencia de la información, de lo que estamos obviamente ilustrando, pues se trata de proporcionar ideas, estrategias para poder hacer un estudio más adelante. Igualmente, en las sesiones 11 y 12 de los instrumentos financieros básicos
relacionados con instrumentos financieros, que en este caso pues, serían los activos y los pasivos, damos el reconocimiento de estos a través de una u otra manera, ¿sí? Del reconocimiento o el desconocimiento de la medición e información a revelar en esos instrumentos financieros. La sección 11 aplica los instrumentos financieros básicos y la 12 aplica los instrumentos financieros más complejos. Hablamos de activos y pasivos. Podemos encontrar activos de renta fija, pero también podríamos hablar de renta variable o, en este caso, temas ya derivados de swap, de forwards, de mercados a futuro, de otro tipo de especificación, de deudas a largo plazo, ¿sí? Con arandelas tipo exactamente como se puede llegar a manejar tipos de mercado. Entonces van a haber situaciones ahí que uno le toca entrar a estudiar cada uno de los casos. Diferentemente a nivel de tipo de empresa, pues aquí estamos hablando del 95% de las empresas en Colombia, que manejan de una u otra manera pues, la gestión bajo pymes en este caso. Y en este instrumento financieros básicos y otros relacionados con instrumentos financieros, lo hemos considerado un instrumento financiero, podríamos llegar a hablar de la NIF 39, el reconocimiento de la medición, o el NIF 7, los instrumentos de la revelación de ellos, ¿no? O el NIF 9, los instrumentos y la clasificación y la medición. Ya cuando hablamos de las sesiones 13, hablamos de los inventarios, establece los principios para el reconocimiento y la medición. Eso sería ligado a la NIF 2. Ahí es donde vamos a recapitular sobre el Consejo Técnico y la Junta Central, cómo podemos más en el Consejo Técnico, ¿no? Específicamente. Y la sesión 14 habla de las inversiones asociadas, o sea, esas inversiones, eso es título 12, rubro, clase grupo 12, donde establece la contabilización de las asociadas. Las empresas que conforman, de cierta manera, el grupo, ¿no? De la consolidación de la información. No puede ser en este caso una matriz, no siendo, pues puede tener una inversión, ¿no? Unas asociadas como tal o no asociadas. Ahí se liga la NIF 28, las inversiones asociadas, ligadas específicamente. Y en la sesión 15 hablamos de las inversiones en negocios conjuntos. Ojo con esto, determina la contabilización de los negocios conjuntos, o sea, 50+1, de la información del inversionista, matriz, participación, conjuntos. Puedo tener control, voto, voz. Bien, tener específicamente el control de la participación. En la sesión 16 hablamos de las propiedades de inversión. Aplican la contabilidad de inversión en terrenos o edificios que cumplan la definición de propiedad de inversión. En la aplicación de tipo de participación en propiedades poseídas por el arrendatario dentro de un acuerdo operativo. Y sí, caso, ahí especifica la NIF 40 de propiedades de inversión. En la anterior, en la inversión de negocios conjuntos, está la NIF 31. Para poder, de cierta manera, hablar de negocios conjuntos, diferente a la inversión en asociadas. En el caso de la NIF 28, ¿no? Pilas. En las propiedades de inversión, ¿sí? Hablamos de la NIF 40, pero en cambio en las propiedades planta y equipo es diferente. Estas son las del rubro, de la empresa, las que dan el desarrollo. La propiedad de inversión, pues hacemos énfasis más a lo que la empresa puede llegar a comprar, inclusive propiedad planta y equipo, para poder venderlas o usufructuar. En cambio, aquí es lo que usa para el desarrollo de su objeto principal. Pues la NIF 16 de la propiedad planta y equipo, así como hablábamos en algún momento de los activos biológicos, hace énfasis de una u otra manera este tipo de circunstancias, razones, existencias. Y aquí en la propiedad planta y equipo, pues aplica la contabilidad, en este caso, ¿sí? La producción, el suministro de bienes y servicios, la venta a terceros, que tenían con propósitos administrativos, usada durante más de un periodo, cual determina su valor razonable. ¿Sí? En este caso, como tal, de cierta manera, pues obviamente toca mirar la determinación a través del costo, un esfuerzo desproporcionado que pueda llegar a tener una propiedad planta de equipo, pero le aplica la NIF 16. En cambio, en la sesión 18 de activos intangibles distintos a la plusvalía, ¿sí? Con valor adicional, se consideran la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía de activos intangibles por una entidad para su venta en el curso ordinario del negocio. Ahí aplica la NIF 38. Y en las combinaciones de negocios y de plusvalía se establecen la manera de contabilizar las combinaciones de negocios. ¿Bien? Y aplican la NIF, ahí ya empezamos a ver la NIF de combinación de negocios, la 3, que va alineada de una u otra manera en combinación a través de la plusvalía en el momento de
como posteriormente se puede llegar a dar. Pero, pues ahí es importante, básicamente, ese tipo de combinación. ¿Bien? Ya cuando entramos a la sección 20, en este caso como tal, pues la contabilización de todos los arrendamientos se excluyen de esta decisión. Para la exploración y uso de materiales, petróleo, gas natural, la ley 17 de arrendamiento, licencia, ¿sí? Activos especiales, sección 34, validada, los acuerdos de licencia por conceptos como película, derecho de autor, la medición de los inmuebles por arrendamiento, que se contabilicen como propiedad de inversión y la medición de las propiedades, en este caso, o arrendamientos operativos, se consideran en la sección 16, propiedades de inversión, a lo de arriba. Y la otra, la especificación, pues en la sección 34 de actividades especiales, hay unos arrendamientos, pues ahora las exclusiones, las excepciones. Y la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos biológicos por arrendadores, sección 34, especiales. Aquí, en este caso, los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario con consecuencia de las cláusulas contractuales están relacionadas con arrendamientos operativos. En caso inclusive de las tasas extranjeras o contratos onerosos de las contrapartes. Pues ahí miramos la ley 17 de arrendamientos. Ya cuando hablamos de la sección 21, pues hace énfasis a las provisiones y a las contingencias, el trato del banco contable, dichas provisiones, los pasivos, los activos contingentes, la exclusión de las provisiones tratadas en otras secciones, hablamos de provisiones, de pasivos y de activos. Bien, como por ejemplo en las cuentas 26, el orden de las provisiones, en el caso también del diferido, de las cuentas 16, perdón, de las cuentas en este caso 17, el diferido, ¿vale? Para tener en cuenta. Una de las especificaciones técnicas que habla en la sección 22 es de los pasivos y el patrimonio. En esos pasivos y patrimonio se establece una aplicación y una clasificación en los tipos de instrumento financiero, ¿sí? Exceptuando los excluidos precisamente del alcance de esta sesión, determinando principios para clasificar instrumentos, en este caso como tal, como pasivos. Pero pues, ahí la parte patrimonial tendríamos que mirarla no como instrumento, pero sí dentro del principio de la ocupación de cada uno de los rubros importantes. O sea, la MIC, en este caso, de la presentación de la los estados financieros, nos indica el estudio del pasivo y el patrimonio, así como digamos la parte correspondiente para darle a la propia planta y equipo, de los activos y pasivos. Entonces, la sesión 21 nos va a especificar el manejo del tratamiento. Y cuando hablamos de la 22, en este caso, sí, perdón, de la 22, sino de la 21 y de la 22, pues hacemos énfasis básicamente de la clasificación, de los principios, de los instrumentos. Lo aplica a la NIT 1. Cambia la sesión 23 de los ingresos de actividades ordinarias a la NIT 11, que hace específicamente los contratos de construcción, de los ingresos de actividades ordinarias, de la prestación de servicios, los contratos, de los terceros activos, para generar activos, para generar intereses, regalías o dividendos. Y se determina la aplicación de la contabilidad a los ingresos de actividades ordinarias por el lado de bienes, servicios. Bien, pero ahí va ligada la NIT 11, los contratos de construcción, más que todo, que aplican a través de la NIT 18. Ya cuando hablamos de la sesión 24, hay un apartado de la subvención, una ayuda, ¿no? Por parte del gobierno, específico de contabilidad de todas las subvenciones del gobierno, a título oneroso, a título, en este caso igualmente, mediante lo que pueda llegar a llamarse el uso y disfrute de bien público, sin necesidad personalmente de pagar nada, en relación pues obviamente a una contraprestación o efectuando el pago solamente de los gastos, a título, pues en este caso como tal, a través de un arrendamiento tipo público, en el cual pues no hay un pago, sino hay una condición de una contraprestación social, puede llegarse a dar, a título desoneroso. Pues la subvención está allí, también aplica la ley 20, la contabilización de las subvenciones, la información a revelar sobre las ayudas de los habitantes. En la sesión 25 hablamos de los costos por préstamos. Los costos por préstamos se consideran en consideración pues la NIT asociada a la 23. Ahí hablamos de todo lo pertinente a los costos asociados, la amortización, ¿sí? El saldo de la deuda, capital, los diferidos,
diferidos en contraprestación como tal, de poder llegar a pagar una deuda pues el valor solamente del capital y tener en cuenta pues la tasa efectiva, ¿no? Junto con la tasa nominal. Y probablemente pues en este caso el costo de amortización. ¿Bien? Entonces, en este caso pues podemos llegar a tener esa consideración. En lo que respecta a la sección 26 de los pagos basados en acciones, pues, es relativo a nivel 2 de los pagos basados en acciones, la contabilidad de las transacciones pagados en las SAS, la SA, sociedades, porque pues ahí no especifica nada de consideración a bonos, a la limitada, ¿no? Y la sesión 27 habla de algo muy importante, que es el deterioro del valor de los activos, o apreciación, es una salida de dinero, es una consideración más lógicamente financiera que contable, ¿no? Pero pues hay que llevarla a cabo, dependiente obviamente de su tasa en indicación de su depreciación. Establece la aplicación de la contabilidad, el deterioro del valor del activo, a través de la cubierta, las sesiones que puedan llegar a tener en este caso pues un activo, consideración. Sería ahí dos, igualmente, que sería bien, en la ley 36 del deterioro del valor de los activos, cómo se lleva, cómo se repercute y esa información. Entonces, miren que la sección 28 habla de los beneficios empleados, ¿no? El cálculo actuarial, de los pagos de los empleos, beneficios empleados. Ya por ejemplo, en la sección 29 hablamos, bueno, esa es la MIT 19, ¿no? De la anterior del deterioro de la MIT 2 y la 36. En caso de los beneficios empleados, la MIT 19, beneficios como tal a cada uno de los empleados, ¿no? De activo, caso, controlado, bien, que también puede llegar a tener una influencia financiera. En los impuestos y las ganancias, la sección 29 prescribe el tratamiento contable, requiriendo una entidad que reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de los hechos reconocidos en el estado financiero. En este caso estamos hablando de los impuestos diferidos, ¿no? A través de operaciones claves. El impuesto, en el caso de traer un activo fijo, ¿no? Considerando pues con un tratamiento tributario especial, pero en la financiera pues habría que mirar el impacto, ¿vale? El impuesto de las ganancias, de la mitosis, relación de la y podríamos hablar inclusive de pasivos y de activos diferidos por medio de impuestos. Y en la sesión 30 hablamos de la conversión de la moneda extranjera, valor de la extranjera, de las operaciones, de la conversión, de la presentación, de la aplicación de los efectos de la variación de las tasas. En la sesión 31, este casi no se utiliza, pero pues hay que hacer énfasis a la información financiera en economías hiperinflacionarias, de inflación, 2, 6%, 20%, 1000% en consideración a la hiperinflación, o la devaluación, en este caso el valor como tal, y lo correspondiente al valor significativo que pierden o que ganan los rubros contables de manera técnica. Por ejemplo, en la sesión 32 son los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa. Se aplica la ley 10 del anterior de la inflación y la hiperinflación en la ley 29. Y la ley 10 de los hechos ocurridos después del periodo establecen los principios para el reconocimiento, la edición o regulación de hechos ocurridos después del periodo. Ahí va la 10 y ya los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa. Hechos. En este caso, pues, unas malas distribuciones de utilidades. O causado, no haber causado un efecto de un gasto, considerado un ingreso, o costo. Pues, eso va a generar, de cierta manera, como que se haga un ajuste, ¿no? Que se haga una reclasificación. Igual en la sesión 33 de la información que revela sobre partidas relacionadas importantes, 4, que determina la nota de los de información que se necesita para establecer una manera de la situación, de la utilidad, de la pérdida, del paradigma, de efectuar la asistencia por parte relacionada por transacciones, saldos de esas partes. En este caso estamos hablando de operaciones recíprocas, donde para una empresa puede ser un activo, para otra puede ser un patrimonio, un valor del pasivo, para lo que un ingreso, para otro es un gasto. Pueden llegar a darse ese tipo de particularidades, ¿no? Igualmente en la sesión 34, las actividades especiales, habla de la información de las pymes involucradas en este caso en las actividades agrícolas, de extracción, de concesión de servicios, la ley 41, agricultura, siempre a través del 16, de la explotación
minerales, yacimientos, en el caso como tal también de los petróleo, del petróleo. Bien. Y en la sesión 35, que es nuestra última, pues en este caso, como tal, podrían llegarse a dar orientaciones para lo que puede ser el trato, ¿no? La opción de oportunidades, la opción contable, que independientemente de contable, pues estuvo basado en esta base en la NIF completa, en los principios, ¿no? A través de las normas especiales. Aquí me parece importante resaltar en este caso, en esta consideración, tal que esa en parte de la NIF plena, o sea, el grupo 1, sí, realmente en este caso son la base. Nosotros como contadores, en el caso mortal, son parte, somos parte, son parte de la norma de los marcos autónomos. ¿Sí? Entonces, en este caso como tal, pues se puede tomar en consideración para poder entender la diferencia entre lo que respecta para las pymes y para los plenos. Claro, hay diferencias, como todo, ¿no? Específicamente. Entonces, en algunos casos, pues hay que tener mucho cuidado porque, lógicamente, cada una de estas especificaciones pues, va a depender de los marcos conceptuales. ¿A qué me refiero yo con esta información? En base a las diferentes sesiones que acabamos técnicamente de hablar y donde van concentradas pues, las diferentes evoluciones que tienen cada una de estas sesiones. Rápido, consideración, no sé, eso en la sesión 2, es el módulo de conceptos y principios generales, ¿sí? Marca la sesión 5, conceptos y principios de las pequeñas y medianas empresas, de la presentación de estados financieros, el estado de la situación financiera, pues van a marcar diferentes realizaciones de ellos y como podemos ver acá, entonces vamos a escoger una de estas estados de situación financiera en estudio. Entonces, por allá en el año 2009, esto que ya aparece acá, inclusive esto ya ha venido siendo actualizado, ya aparece en versión 2015, vamos a encontrar que acá, dentro de la IFRS, o en este caso, de lo perteneciente a NIF, ¿sí? De la fundación como tal, pues hacemos énfasis a la información de estas características, teniendo en cuenta el requerimiento, la NIF, cómo aplica, la comparación, el estado de la situación financiera, en la introducción, ¿bien? En la sesión donde va incluida el objetivo de aprendizaje, de la información para las pymes, en la introducción de sus requerimientos, a través de ejemplos, a través de información, la cual pues, vemos derivado cuál es lo que se presenta en este estado de la situación financiera, que es el equivalente al efectivo, que va a través de la sesión 11, los comerciales, las cuentas por cobrar, los activos financieros, así, importes a través de los numerales A, B, C y D, los inventarios, las propiedades con el equipo, las propiedades de inversión, los activos biológicos, los estados del costo, la depreciación acumulada, el deterioro del valor. O sea, ahí como ustedes se pueden dar cuenta, le va dando especificación. Aquí empiezan a aparecer ejemplos, activos corrientes, activos no corrientes, valor razonable, valor de mercado, valor del costo. Pues esta es una información valiosa que de una u otra manera empieza a decir qué hace usted con ese estado de la situación financiera, donde tiene influencia, donde puede terminar. Pero bueno, esa parte, pues lógicamente queda ahí como entretenimiento, digamos yo, poder hacer el estudio relativamente para los casos, ¿no? Pues vamos a tomarnos un tiempito acá, vamos a tomar agüita y ya volvemos y descansamos la voz un segundo. Un momento.
Listo, qué pena con ustedes, pero toca tomar agüita, me cansa la voz. Bien, entonces, ya ligándonos acá un poco como a la página, dos páginas importantes de las cuales hemos venido hablando, inclusive de la contabilidad, dos instituciones. La primera, la Junta Central, como organismo técnico, en este caso de todo el tema disciplinar, incluyendo algunas normatividades, pero más relacionadas al contador, el enfoque de la disciplina, llamo yo disciplinar, no técnico como el consejo técnico, pero sí es importante llevarnos esa experiencia entre el cual pues encontramos indicaciones válidas, entre el cual pues esta Junta Central tiene a cabo toda esa particularidad en relación a nuestra profesión, a nuestra ciencia. Entonces ahí vemos de cierta manera como tal, de pronto pues aspectos técnicos básicos relacionados con las comunicaciones, la información, por cual pues esta entidad presta el conocimiento a través de una u otra manera por medio de la organización, por medio de la normatividad, de decretos, de las resoluciones, de las circulares, de las sentencias, un programa, como llaman, ¿no? De los trámites de la tarjeta profesional, del duplicado, de la sustitución, de la respuesta a requerimientos, de la cancelación del registro, porque prácticamente el contador pendiente, sino las empresas, los sourcing contables o contables, pues tienen en este caso la obligación de tener ese tipo de registros, ¿no? Los certificados digitales de las entidades prestadoras de servicios contables, a su refiero, de la expedición, en este caso de los trámites de la información, y igualmente, ¿no? Los servicios de la consulta del certificado digital, los trámites de la veracidad del certificado, ¿sí? Tanto de la evaluación o la investigación disciplinaria, también se pueden llegar a tener ese tipo de particularidades de los contadores sancionados, de las empresas sancionadas, de la consulta del estado del contador. Podemos picar, revisar consulta pública de profesionales, contadores sancionados, entidades, consulta de veracidad de certificados, entre otros. Información de interés, noticias, encuestas, boletines, ¿bien? Orientación ciudadana, temas de notificaciones judiciales, participación ciudadana, inscripciones, transparencia de acceso a información, Ministerio de Comercio, Cultura, el Ministerio de Hacienda igualmente. Y entonces ahí pues obviamente vamos a encontrar una información muy valiosa que está ligada a todo el tema público, todo lo que respecta a la información. Igualmente pues es importante sobre ese tipo de entidad, pues, presta un servicio de una manera particular, tener presente ese tipo de oficio, como para más adelante. Ya acá, esta particularidad del consejo técnico, ligando el tema de hoy, que hace referencia a mucha afluencia de las mismas, pues es importante de cierta manera tener presente toda la información, así como tal a lo que respecta a lo que hace el consejo técnico. Muy parecido en este caso como la Junta Central, pero aquí es más técnico, en base a la información, los diferentes personas, consejeros que están allí. Igualmente todas las reglamentaciones, y para ir al grano, pues, lógicamente yendo el paseo acá de la página, muchas veces se habla de contabilidad, información financiera, del documento de discusión a través de los sectores de la economía que participan, ¿vale? Y el aseguramiento, la revisoría, en el caso de las NAI, de las NIA, en las normas de auditoría que están ahí también presentes, ¿no? Que están orientaciones técnicas, pedagógicas, una que otra presentación, tema de los eventos o recursos que esta entidad nos presta aquí en Colombia. El consejo técnico, pues en este caso es el cuerpo técnico de normas contables de información financiera, ¿sí? Que es entonces la técnica de normas contables de información financiera, aseguramiento de información, en el cual de una u otra manera pues prestan ese servicio. Aquí en los conceptos emitidos desde el año 91, documentos de participación, comité de expertos, lo que hablamos de ahí, también ellos resuelven allí las particularidades. Sus productos y servicios están en consideración de la normativa, todo el plano de lo que tiene que ver de la oferta de servicio, histórico de noticias, transparencia. Entonces,
llama la atención mucho es esta parte, las orientaciones técnicas. Antes de ir a consultar cualquier norma, pues este va a ser el, llamémoslo así, ¿no? El cuerpo colegiado, ¿sí? Institución que marca a través de los diferentes documentos todo el plano normativo, contable, financiero, no tributario, porque lo tributario es de la DIAN. Y acá entonces empieza abriendo espacios en el documento 1 de la contabilidad de los nuevos marcos técnicos. 2, de las orientaciones técnicas completas del marco conceptual. En el 3 de las orientaciones técnicas para las pymes. Ahorita nos vamos a meter allí. En la 4 son más o menos 16 en consideración. Entonces, en la 4 está las orientaciones técnicas de la aplicación por primera vez, de la NIF para pyme, de la adopción por primera vez, de las técnicas complementarias a la propia planta de equipo de las NIF. En lo que respecta a las orientaciones técnicas para las pymes de la propiedad planta y equipo, es como la consecuencia de lo que estamos viendo acá, y pasivos financieros. Bien. Y probablemente esta 8 muy parecida a las orientaciones técnicas para los activos y pasivos financieros, completas, y para las pymes, técnicas en complemento de combinación de negocios, sesiones en base a alguna información, las 11 orientaciones técnicas para las pymes en combinación de negocios, la 14 orientaciones técnicas de la GESAL, o sea, la empresa de empresas básicamente sin ánimo de lucro. Igualmente las últimas 2 se clasifican, pues estaríamos hablando de la orientación 15, las propiedades. De los usos de copropiedades de uso residencial. Tiene que estar, pues, de cierta manera el documento 15. En la 16 de la orientación técnica sobre los elementos de la orientación técnica, sí, sobre los elementos contables, la interacción entre la base contable y la fiscal durante los 4 años de transición. Y en el documento 17, la revisoría fiscal para entidades pequeñas. En la orientación 18, la aplicación de las normas, como consecuencia declaratoria de la pandemia. En este caso, por ejemplo, esa orientación tiene mucho que ver con este significado, que fue lo último que sacó el Consejo Técnico. Base en información, el periodo a través del COVID-20, consideración del informe, las evaluaciones, el análisis definitivo, nombrando, repercutiendo sobre la información en el plano del contexto, ¿sí? De lo que significa, pues obviamente presentar información así para todo el tema sancionatorio, para el tema obviamente de discusión permanente, la contabilidad en época de crisis, información en base a la evaluación y el análisis, mucha información que realmente recapitula sobre cada uno de los contextos de los diferentes grupos, ¿no? Los de producción, los costos y los costos de producción. Entonces, para este caso, pues estamos viendo allí cómo probablemente ese tipo de orientaciones, ¿sí? A título de ejemplo, nos pueden servir para ir a enfocar toda la particularidad, por ejemplo, una orientación técnica de la CESAL, sin lucro, sin lucro, enmarca las generalidades, quiénes son, a qué pertenecen, los grupos, cómo presentan su estado de la situación financiera en consideración, ejemplos técnicos de cómo debe presentar pues, todos sus activos pasivos, patrimonio, junto con, obviamente, particularidades, ¿sí? En referencia de su presentación, de su estructura, de fondo, de forma. Bien, entonces eso es importante para reconocerlo, básicamente, dar unas ideas técnicas. Igualmente, en consideración para el plano de las orientaciones técnicas, por ejemplo, el plano de las pymes, ¿sí? Podríamos llegar a tener en cuenta el marco conceptual, de lo que hablamos hace un momento, tiene 115 hojas. Estaríamos hablando en consideración de su marco conceptual de la orientación 3, en donde especifica tipos de ejemplos, sesiones, las características de la financiera. Ten en cuenta que esto es básicamente importante, por ejemplo, y en esta página 34, tenemos aquí desde el principio de la introducción, que son las normas internacionales, básicamente hay que hacer afluencia de esas orientaciones, como no podemos revisar técnicamente a qué hace referencia tanto a las NAI como en este caso las mismas, ¿verdad? Los diferentes consejeros, la introducción, base de la información, habla técnicamente especificando
la información desde el plano no solamente del marco conceptual, sino de los objetivos y funciones pues, que conlleva, los diferentes comentarios, a través del discurso, la referencia, y en el cual pues, vemos algún ejercicio, alguna información complementaria, algunas opiniones, biológico también. Pero pues eso ya queda a título personal. Entidad que informa el concepto de la pyme, tanto especificaciones para el caso de fiducia, de la sociedad, de propósito especial, de la estructura del marco conceptual que debe tener, los objetivos, las características, la hipótesis de negocio en marcha, la definición de los elementos, el conocimiento. De la contabilidad rescatable esta parte, ¿no? De la sesión teleológica. Bien, que es más importante, ¿no? La información. Muchas veces se piensa de que solamente es el débito y el crédito y que es un objetivo fundamentado en un hecho de la ecuación o básicamente en la partida doble. Pero hay que buscar su fundamento, la objetividad de la información, ¿no? Veníamos por acá más o menos en la parte 35, donde hablaba específicamente de algo que queríamos mirar, título financiero, operativo. Más adelante está 34, más adelante está. Ok, acá. Tendría que ahí tenemos los principios, ¿no? Principio de relevancia. Acá. Características de la información. Está relevancia. Relevante cuando es capaz de influir en las decisiones de un usuario. Ejercicio. Opinión. Fiabilidad. Neutral, libre de error. Representación fiel. Comprensibilidad. El estado financiero por parte de los usuarios es un objetivo en el paradigma de la utilidad. Veanlo. Comprensibilidad es una característica que depende del nivel de conocimiento del usuario. Material o importancia relativa en las cifras, las políticas contables, de la información de los hechos económicos. La materialidad tiene todo un esquema de procedimiento para poderla calcular. Aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos, intención, magnitud, existencia, omisión, relevancia. Base de la decisión, normal, neto, resultado bajo, total, epígrafes, clasificación, nivel inferior. Una clasificación de tramo, inclusive material y inmaterial, por debajo, por encima, según el criterio. Es que esto no es carreta, esto es de mensaje. Esencia sobre la forma, una representación fiel que las transacciones y eventos se presentan de acuerdo a su fondo económico y con independencia de la forma legal. El hecho de la transacción y los documentos de trabajo. Ojo con eso. La esencia sobre la forma, la prudencia. ¿Sí? El significado, obviamente, de la información, de manejar la información ante la limitación de la situación. Por ejemplo, dice acá, en las permutas, o sea, en las ventas comerciales se utiliza el valor razonable del activo entregado, salvo que el valor razonable del elemento recibido fuese menor, o la casa por encima del valor, por debajo, en cuyo caso se toma este segundo, todo ello con independencia de que el valor en un suma puede ser superior a ambos. Prudencia, norma. Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Ojo, requiere que revele información sobre un activo contingente cuando sea probable que la entrada de beneficio económico a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de beneficio económico sea prácticamente cierto. Opinión, el tratamiento de los activos contingentes sea probable no es simétrico. Se puede medir con eso. Reconoce el estado de la situación financiera, el estado de resultados, solo los activos contingentes que sean prácticamente ciertos. Integridad, comparabilidad, oportunidad, como los ejemplos, equilibrio entre costo y beneficio. ¿Sí? Se deriva esta información. El equilibrio costo-beneficio es parte del ejercicio de regulación, ligado a la regulación, recae sobre el preparador de información, criterio que es considerable de establecer un marco de información.
que pueden dar sesiones, instrumentos financieros, requieren una inversión en acciones, inversión en sociedades, negocios conjuntos, propiedad, combinación de negocios, de cuidado, distribución, actividades. ¿Sí? Es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bien, control F. Pues está por aquí. No. Pues, pero no, está. Este caso, estamos hablando de una característica a la que estamos viendo anteriormente, donde, por ejemplo, el valor contable del elemento entregado, un caso similar sucede con los activos biológicos. En este caso se sacrifica el último y la redundancia, obteniendo una representación fidedigna como es el costo, el valor, ¿sí ven? Del activo biológico. Pueden encontrar más actividades especiales, las medidas en base al valor corriente, los activos biológicos, la determinación del valor razonable, fundamentado básicamente en muchas series de características. Por eso yo me atreví, pues obviamente, a mostrarles esto, porque muchas veces esto se desconoce. Esto es a las orientaciones. Miren, contabilidad bajo los nuevos marcos normativos. Documento de orientación técnica, los nuevos marcos normativos. ¿Cuántos no quisieran tener esta materia? Miren, contabilidad de NIF. NIF no es contabilidad. Ojo con eso. La NIF, la 1314. Contabilidad de NIF. Eso hay que leerlo. Llama la atención algo de lo que habla acá, de lo que está buscando. NIF no es contabilidad. En las anteriores referencias parecería que ser que la NIF hiciera un lado de la contabilidad para centrarse en el estado financiero. No podría afirmarse tal cosa, dado que se entiende que el estado financiero se alimenta del sistema contable. Pero sí es cierto que el centro de la NIF es un estado financiero de propósito general, con la contabilidad. ¿Sí? De hecho, el centro del estado financiero, al cierre del ejercicio contable, yendo más allá, los estados financieros principales, consolidados y consolidados. Uno, de por acá. Términos estados financieros principales no aparecen en el NIF. Ahí es donde hay que tener cuidado con lo que es esto, es un estándar. ¿Qué primará? Esto que saca el control técnico, la norma. Les dejo esa pregunta, ese paradigma. Bien, igual, pues hay especificaciones sobre cada una de las NIF, que son el fundamento y la base de los principios de contabilidad, o sea, de nuestros PCGA. Y pues hay un documento de orientación técnica para especificar eso. El artículo 50 del Código de Comercio indica que la contabilidad solamente podrá llevarse en un idioma castellano por un sistema compartido en un libro registrado, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna. Para el cumplimiento del artículo anterior se requiere que la contabilidad esté en una consonancia con información. Sin embargo, no es un tema que se materialice. ¿Sí? Me interesa a través de la NIF sobre el particular la NIF 34 que establece el hecho de que una entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo contable particular o publicado información no. En este caso no impide que usted ha financiado no cumplir con el NIF. Ahí digo que empezar a revisar qué regulan los marcos. ¿Está? ¿Qué más podríamos hablar de este tema? Consideración. Cada una de las particularidades de los anexos o convexos, más bien que llaman, y particularidades de las demostraciones o de las contabilizaciones. Tiene que estos documentos sirven tanto de apoyo para quien le gusta, obviamente, sí, producirse más bien en este tipo de información, y por esto pagan y pagan muy bien las políticas. Mira el marco conceptual tan bonito que es. ¿Cómo se hace un marco conceptual? ¿Qué está referenciando un marco conceptual? No estoy hablando de una política contable, estoy hablando de un marco conceptual. Un marco conceptual, mire todo esto que conlleva. Entonces, el marco conceptual, de una u otra manera, tiene unas aplicaciones técnicas. Si un marco conceptual es como un estado del arte, un trabajo de investigación. O empezar a armar los marcos referenciales. Pues ahí en ese marco conceptual, lo primero que uno va a encontrar es esta parte de todo lo que, en fin, de esa introducción de la información financiera conlleva, de una u otra manera, ya sí, ¿no? Del reporte, en este caso de todo este contexto de información financiera. Y probablemente para estos casos pues estaríamos hablando de cómo está montada la estructura de la operativa, el marco y las funciones.
ayudar a la elaboración y revisión de las normas o políticas, ¿sí? Más amplias. Ayudar a la interpretación. Ese marco conceptual es importante, donde se fundamenta toda esta gestión. Igual, el marco conceptual, pues también de aquí cuando hablan de discurso, referencias, ejemplos, ¿vale? Estructura del marco conceptual, ahí es donde íbamos anteriormente, en las sesiones, marcos referenciales, el objetivo de la información financiera. Que miren que no es por matar el tiempo relativamente hablando de esto, pero son situaciones del estudio, ustedes que van a ser pues los futuros contadores, quienes de una u otra manera pueden integrarse a este tipo de particularidades. Por ejemplo, llama la atención mucho en base como tal a la información de los estados financieros. Vamos a botarle corriente aquí estos 5 minutos que quedan para poderlos contextualizar. Orientaciones, tanto técnicas como pedagógicas, documentos de enseñanza de la NIF, de las NIF, y el documento 12, y este documento importante. Este me baso yo para poder explicarle. Interpretación de los instrumentos, aplicación pedagógica, análisis de ejercicios, acá en el control F, lo trae, lo tenemos. Las propiedades a través de las inversiones, las propiedades de inversión con activos biológicos, 41, especificaciones varias, la dinámica, su resultado, la pedagógica, inclusive de las NAI, de las NIAS. Miren este otro, importante, de las NIAS, las NAGA, normas auditorías generalmente aceptadas, la NIER, la NIAS, la NICA. O sea, esto es de estudio. Y esto no es del afán de cuadrar el débito con el crédito. Por eso es importante el estudio de la contabilidad, los momentos sustantivos, ¿sí? De la relación de la información, de los objetivos de las IES, tanto por competencias educativas, de evaluación, de funciones, ¿vale? Así como habrán los marcos en las etapas del modelo de aprendizaje. Esto suena pedagógico, pero pues es que es el estudio de la auditoría, del aseguramiento, del encargo, de la estrategia, del informe, a título de las competencias intelectuales, personales, comunicativas, organizativas, sin hacer como ese FODA, en base obviamente a las situaciones particulares del enfoque técnico, sociológico, de mercado, no crean, esto es importante tenerlo en cuenta, apreciarlo de la manera significativa, entonces, locales, estándares internacionales, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos circulares, cual pues se especifica cada una de las diferentes, llamémoslo contradicciones, como llaman en otro sentido, de la información, los conceptos emitidos, por ejemplo, son estos. Inscripción en el Consejo Técnico de la Contaduría, 2 de junio de 2020, este es el más reciente, vamos a abrirlo, una mesa de un técnico-contable, podemos venir acá, hacer una descarga de la información. Yo no sé la manera que escribió. En referencia a esa respuesta, le están indicando lo siguiente. A la fecha, el único proceso de inscripción que realiza en la página web es para efectos de acceso a los estándares de información. Me está preguntando en base a la información que si me debo yo inscribir para darme el consejo técnico de la contaduría. Pues, yo recibo cualquier tipo de pregunta, pero pues también van a hacer una aclaración en base a consideración a las leyes, los decretos, que contesta el presidente del Consejo Técnico, el doctor Wilmar Franco, ¿verdad? Pues también podríamos hablar en relación como tal a ello. ¿Bien? La materia del contador público, lo que tiene que ver a través de cobro y soporte en la relación en los hechos de horarios, de la guía para aprender NIF y NAI, de la NIF 16, de la reglamentación del contador público, entre otros. ¿Qué más podríamos mirar por acá? Orientaciones, doctrina, inclusive otros acuerdos, circulares, resoluciones. Una que me llama a mí la atención, un rato, como no mirarla, es la de los estados.
Es solamente así. Estados financieros, pero no creo que la busque. No. Pues tenemos por acá preguntas frecuentes, normatividad, estándares internacionales. Ah, bueno, estas son las páginas de consideración del PAC de la IFRS. Pues, chicos, de eso se trata. Argumentar, pues, relativamente como los diferentes planos de lo que se ejecuta por medio de los diferentes cuerpos administrativos, colegiados, formación. Vamos a escribirle aquí, que se me llaman comisión, estados, notas, dictamen de este año, firmas, eso es lo que hay, información, estados financieros. Ah, miren, acá está, esta por ejemplo está bonita, descarga, que habla de estados financieros. José Pascual pregunta acá, a través de la información, cuáles son los estados financieros, la respuesta elemental al plano de la información, pero pues no está como muy bien detallada. Bueno, sí está detallada, pero de repente como que hace ofensivas de lo que yo quería ver en consideración a los estados financieros y su estructura. Esa estructura. Estados financieros. ¿Ya? Estructura de redes contables, estructura de la profesión contable. Miremos eso. Sergio Medina, de Colombia's MP. Información financiera. Ah, me mandaron a la Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico en este caso. Al área de investigación. Ah, es una respuesta. No habla de mayor indicación. Estructura. No hay sino una. Yo la tenía, pero no me acuerdo y la tengo en el correo. Financieros. La de acá. Muchas. Aquí está. Firmas. Presentación. Nota de estados financieros. Aprobación. No. N2. Derogatorio del decreto 2649. Estado financiero extraordinario. Clasificación. Presentación. Esta puede ser. Esta me gusta. La presentación. Ahora que contestaron. Consideración, información financiera comparativa, intermedia, comparabilidad. Solamente la mitad en lo teórico, ¿no? Presentación de los estados financieros. Si está un poco más, es como por dar unos ejemplos, ¿no? Frecuencia de la información, conjunta, entidad. No trae mucho tampoco. Firma indebida, consolidación, expresión. Certificación, combinados, lo que hay información. Libros de contabilidad,
No, lo que yo quería no. Bueno, chicos, de eso se trata. Mil gracias, buenas noches, que estén muy bien, preparados para nuestro examen taller del próximo sábado. Hasta luego.